Dicen que los bosques son los pulmones del planeta, pero también son su memoria más oscura. Lugares donde el tiempo se distorsiona, donde criaturas imposibles han sido vistas, donde personas desaparecen sin dejar rastro, como si la tierra misma se los hubiese tragado. Aunque creemos haber cartografiado todo el planeta, la realidad es que más del 60% de los bosques boreales de Siberia, Canadá y el norte de Europa sigue inexplorado en plena tierra firme. Son territorios tan pero tan vastos que incluso hoy no existen registros de contacto humano documentado en muchas de sus áreas. En las profundidades del bosque de Rendlesham, en Inglaterra, militares fueron testigos de luces que desafiaban la física. En las montañas Smoky, un niño desapareció ante los ojos de su padre y nunca más fue encontrado. Por otro lado, en el bosque Aokigahara en Japón, el aire parece contener algo más que oxígeno, más bien parece tener susurros, sombras y presencias que te hacen perder el rumbo. Y en Escocia, en la cima del monte McDui, montañistas aseguran que un ente invisible los sigue, susurra y los empuja hacia el abismo. Pero es que estos encuentros no son cuentos de fogata. Existen documentaciones, archivos militares, reportes de rescate, estudios psicológicos y hasta periódicos locales. Todos ellos tienen algo en común. Ocurren donde los árboles crecen tan pero tan juntos que ni siquiera la luz logra entrar. Pero a ver, vámonos al pasado. En muchas culturas antiguas los bosques eran considerados espacios sagrados, lugares donde lo divino y lo terrenal se encontraban. Los celtas, por ejemplo, afirmaban que ciertos árboles eran entradas vivas, portales al otro mundo celta. El Tina Non, que hace alusión a una dimensión paralela donde el tiempo simplemente no existe y también donde habitan los inmortales. Y todo lo que comprende como claros boscosos envueltos en niebla o aquellos donde el silencio simplemente es absoluto, eran vistos como zonas de cruce. Algunos relatos incluso hablan de guerreros que entraron al bosque pero nunca regresaron, o que regresaron siglos después pero sin haber envejecido ni un solo día. De esto vamos a estar hablando un poquito más adelante porque sí se pone muy interesante. La idea de portales en bosques es recurrente en diversas mitologías. Por ejemplo, en la cultura escandinava se creía que ciertos lugares en el bosque eran entradas a otros reinos habitados por trolls o criaturas míticas. En la tradición eslava, el lechi era un espíritu del bosque que podía cambiar de forma y así poder desorientar a los viajeros, llevándolos a perderse en el bosque. Esta leyenda es especialmente popular en Rusia, en Bielorrusia, en Ucrania. Su nombre viene de les, que significa bosque en lenguas eslavas. Se describe como el guardián de los bosques y el protector de animales salvajes y amo del terreno que habita. Pero volviendo un poquito más a la mitología japonesa, los yurei son espíritus que, según se cree, vagan por lugares como los bosques, especialmente aquellos donde ocurrieron muertes trágicas. Lo interesante de este tema es que existen diversos bosques alrededor del mundo que son conocidos por sus fenómenos paranormales. Por ejemplo, el bosque de Hoia Baxiu en Rumania ha sido apodado como el Triángulo de las Bermudas de Transilvania. ¿Por qué? Porque ha habido muchas desapariciones y avistamientos de luces inexplicables. Yéndonos hasta el otro lado del mundo, en Estados Unidos, los montes Apalaches están envueltos en leyendas sobre criaturas sobrenaturales y eventos inexplicables. Pero la pregunta aquí es, y ustedes saben que siempre hago preguntas en todos los videos, pero a ver, ¿y si alguno de estos bosques funcionara como vórtex energético o puntos de cruce entre dimensiones? Se dice que estos vórtices pueden estar presentes en lugares como el Hoia Baciu en Rumania, que es de lo que estamos hablando ahorita, también en los montes Apalaches, en la selva amazónica. Estas zonas podrían ser lugares de fugas dimensionales donde el tiempo y el espacio se comportan de forma anómala. También existe un sinfín de testimonios de saltar en el tiempo. Personas que aseguran haber vivido minutos que duraron horas o viceversa. Y claro que tenemos que hablar de los avistamientos de entidades humanoides o criaturas imposibles, como por ejemplo en los bosques de Alaska. En algunas culturas y corrientes esotéricas se cree que los bosques son organismos conscientes. Y ojo aquí porque esto está bien interesante. No solamente pueden estar vivos por sus árboles y todo esto al ser seres vivos, sino más bien
esta creencia se va más por el lado de que tienen un tipo de mente colectiva. Esta conciencia podría manipular la percepción de quienes entran, ocultar caminos, incluso proteger secretos ancestrales. Hay muchas personas que reportan tener una sensación de sentirse observados aunque no haya nadie, de escuchar voces o susurros entre los árboles, pero sin fuentes identificables que sean a la vista, por ejemplo, un animal, una persona o algo por el estilo. Y lo que más miedo me da, que también se reporta que las rutas cambian o simplemente desaparecen de los mapas. Pero a ver, cuando pensamos en los bosques, imaginamos árboles altos, animales salvajes, senderos cubiertos de hojas. ¿Y si ahí hay algo más? Algo que no se deja ver tan fácilmente. Tal vez una forma de vida que no camina, no vuela, pero sí nos observa. Hay personas que dicen que algunos bosques albergan plantas que no deberían de existir, organismos que no están catalogados en ningún manual botánico, pero han sido descritos por viajeros, chamanes y exploradores durante siglos. Enredaderas que se mueven solas, árboles que sangran, raíces que cambian de lugar cuando no las miras. Y a este campo de estudio tan peculiar se le conoce como la criptobotánica, la rama olvidada de la biología que investiga plantas desconocidas, imposibles o prohibidas. ¿Qué pasaría si estas plantas fueran más que simples anomalías? ¿Y si fueran parte de un ecosistema inteligente? ¿Y si fueran guardianes tal vez de los portales, conectadas con entidades que protegen a los bosques desde el otro lado? Algunas teorías afirman que estas formas de vida están ligadas a portales dimensionales, que crecen solamente en zonas donde el tiempo se dobla, donde las reglas de la naturaleza fallan, donde el bosque es mucho más que un simple lugar. Tal vez la razón por la que tantos desaparecen en los bosques no siempre tenga una figura humana. Tal vez hay raíces que no solamente absorben agua. Y miren, aquí no hay necesidad de hablar de bases militares ni de cosas secretas y todo eso. Este tema te da para muchas teorías, para pensar muchas cosas, porque son ecosistemas tan misteriosos que todavía no logramos explorarlos todos. Pues bueno, esta teoría sostiene que los bosques remotos pudieran funcionar como antenas naturales o puntos de encuentro con inteligencias no humanas. Y todos sabemos que ha habido miles de avistamientos de orbes de luz que no emiten calor ni sonido, animales que reaccionan con terror inexplicable ante ciertas zonas específicas, fenómenos del silencio absoluto, donde todo el bosque parece que simplemente se quedó en pausa. Los bosques serían hábitats de entidades que no pertenecen a nuestro plano físico. Las criaturas no serían exactamente fantasmas ni animales, sino formas de vida transdimensionales, que tal vez puedan ser capaces de alterar su frecuencia para volverse visibles o simplemente ocultarse. Un ejemplo muy claro de esto son los Nightcrawlers, que son seres sin rostro ni ropa, de movimientos no humanos y vistos cerca de bosques norteamericanos y también en Europa del Este. Pero fíjense que hay una historia que me gusta muchísimo, que habla precisamente sobre estas anomalías y todo lo que hemos estado hablando hasta ahorita. Pero para esta historia nos tenemos que ir hasta el verano del año 1946. Cuando la familia Van Als decidió pasar el día en el Parque Nacional Ozark en Arkansas, una de las regiones más abruptas y más remotas del centro-sur de Estados Unidos. Entre la vegetación cerrada, las cuevas naturales, el terreno irregular, es muy fácil perderse si uno se aleja de los senderos. Y eso fue exactamente lo que pasó. Catherine, de solamente 8 años, se separó de sus padres durante esta caminata. En uno de esos momentos fugaces donde voltearon a ver otra cosa y simplemente ya no estaba. Al principio pensaron que solamente se había adelantado unos pasos, pero tras minutos de búsqueda se dieron cuenta que había desaparecido por completo. Se activó una operación de rescate de inmediato. Se movilizaron voluntarios, equipos de búsqueda terrestre y aérea. Pero es que día tras día se revisaron todos los senderos, todas las entradas a cuevas, cañones y también los pozos. En aquellos días el clima era cálido, pero las noches eran muy frías.
Catherine vestía únicamente un ligero vestido de verano con sandalias y no llevaba obviamente agua ni comida. Entre más pasaba el tiempo, los rescatistas temían lo peor, exposición por deshidratación o una caída fatal. Pero al sexto día ocurrió lo imposible. A más de 11 kilómetros del punto de donde desapareció, en una zona de cuevas de difícil acceso, los rescatistas escucharon una voz débil. Se acercaron a la entrada de una pequeña caverna y ahí, de pie, sin signos de pánico y totalmente tranquila, estaba Catherine. Lo más inquietante no es que estuviera viva, más bien fue lo que dijo. Con una voz muy tranquila, muy serena, casi inexpresiva, dijo: «Aquí estoy». Pero aquí viene lo más extraño de este caso, y es que la niña tenía que haber caminado a través de acantilados, ríos, zonas rocosas, sin calzado adecuado y sin provisiones. A esa edad, sin entrenamiento, recorrer una distancia así es casi imposible, y sin dejar rastros, pues todavía lo hace más imposible. Lo curioso es que no presentaba lesiones mayores, ni tampoco signos de deshidratación severa, ni infecciones cutáneas. Tampoco presentaba angustia, ni tampoco un trauma. Y podemos pensar que tal vez estaba en shock. Pero Catherine no lloraba, no parecía estar asustada. Además, no podía recordar detalles. No sabía cómo llegó a esa cueva. Solamente repetía frases simples. Algunos rescatistas comentaron su extraña calma, como si no hubiera estado realmente perdida. El caso fue reportado en periódicos regionales de aquella época como el Arkansas Gazette. En su momento también fue citado por David Polaris en su obra Missing 411, quien lo destaca como un ejemplo clásico de desaparición con recuperación. Y aquí yo les pregunto, ¿qué creen ustedes que haya pasado con Catherine realmente? Hay teorías que hablan de que simplemente fue una pérdida, pero eso no explica ni su estado físico, que estaba intacto, ni cómo llegó a ese punto tampoco. También se barajea la teoría de que pudo haber sido un secuestro y un abandono posterior, pero no había signos de abuso y la niña nunca mencionó a otra persona. En algunos círculos paranormales se sugiere que tal vez alguien o algo la guió hasta ese punto para ponerla a salvo. Hay una hipótesis planeada por autores de lo anómalo donde dicen que Catherine pudo haber desaparecido literalmente y reaparecido días después, sin el paso del tiempo subjetivo, es decir, sin signos físicos como por ejemplo a lo mejor el cabello un poco sucio, que tenía sed o algo por el estilo. Sin duda, este caso es de los más famosos, pero no solamente del Missing 411, sino más bien del tema relacionado con bosques. Pero ¿qué pasa cuando las personas desaparecidas logran cruzar a otra dimensión? Algunas corrientes esotéricas aseguran que ciertos bosques guardan bibliotecas de conocimiento viviente, no en forma de libros, sino más bien en energía y símbolos naturales. Quienes logran conectarse con la conciencia del bosque podrían acceder a esta información ancestral, incluso de civilizaciones anteriores al ser humano moderno. Hay algunos chamanes que afirman recibir mensajes del bosque. También en otras experiencias más místicas, como en rituales de ayahuasca u otro tipo de plantas que se dan en la selva amazónica. Y es que según esta teoría, cada árbol sería como un disco duro natural. Se dice que pueden almacenar eventos energéticos, emociones humanas e incluso ecos de otros planos. Algunos investigadores alternativos creen que al tocar ciertos árboles, las personas han tenido visiones de vidas pasadas, seres extraños y realidades distintas. También se dice que los árboles pueden causar alucinaciones visuales o auditivas aún sin tener hongos ni tener sustancias psicotrópicas. Existen registros de árboles que cambian ligeramente de lugar a lo largo de los años como si no fueran estáticos. Y aquí les voy a poner unas fotos porque hay unos árboles que tienen las raíces expuestas. Y eso sí está comprobado científicamente, hay estudios que hablan sobre eso. No crean que se van a mover kilómetros en 2 minutos, no, simplemente se mueven algunos centímetros a lo largo del año, por ejemplo. Otra cosa muy curiosa que ocurre en los bosques son los troncos que sangran
o que emiten sonidos como de lamentos. Esto principalmente está reportado en Indonesia y aquí en México. Ha habido varios testigos de personas que aseguran que al caminar en ciertos bosques el tiempo deja de comportarse como de una forma lineal. Las personas dan vueltas y vueltas por horas y siempre vuelven al mismo punto. Aunque caminan en línea recta, algunos aseguran haber salido días después sin darse cuenta, o simplemente al revés, haber vivido días que solo fueron minutos. Dentro de las anomalías que se presentan en los bosques, también se sabe que los GPS se reinician muchas veces o que marcan trayectos que son imposibles. También hay personas que vuelven atrás, al mismo punto aunque caminen en sentido contrario. También hay personas que tienen sueños lúcidos o experiencias fuera del cuerpo después de estar en ciertos claros del bosque. Más adelante les traigo una historia muy interesante que habla precisamente de esto, como las alteraciones del tiempo en los bosques sí es un fenómeno muy recurrente, sobre todo en Alaska. Pero no me voy a adelantar y vamos con otro caso que se me hace bien interesante, y para este nos tenemos que ir hasta el año 2012. Cuando David Christie comenzó a compartir en foros privados una serie de mensajes bastante extraños. Decía vivir solo, en una casa ubicada en el terreno boscoso del estado de Kentucky en Estados Unidos. Su tono era firme pero nervioso, como si escribiera no por dramatismo, sino más bien como por desesperación. David relataba que desde hacía ya algunas semanas había empezado a ver figuras pequeñas, humanoides, delgadas y grises moviéndose entre los árboles que rodeaban su propiedad. Al principio pensó que eran niños perdidos o que tal vez era algún tipo de animal extraño, pero cuando una de esas figuras se quedó de pie por horas frente a su casa sin moverse y solo observando, entendió que eso no era humano. Los describía como menos de 1 metro de altura, piel grisácea, sin brillo, ojos totalmente negros, sin ropa, sin orejas visibles, dedos largos como si fueran ramitas secas. Y sus movimientos eran erráticos. Caminaban como si no supieran cómo y también evitaban la luz directa del sol. Los fenómenos no tardaron en identificarse. Cada noche, entre la 1 y las 3 de la madrugada, David escuchaba ruidos en el techo, golpes leves en las paredes o incluso sonidos de pequeñas uñas arañando el metal de los marcos de sus ventanas. A veces, cuando se armaba de valor y salía con su linterna, los veía correr de vuelta al bosque como si fueran sombras deformes que se perdían en la maleza. Y después de algunos días, finalmente, una madrugada se despertó con un sonido agudo como si fuera un pitido metálico dentro de su cabeza. Cuando abrió los ojos, uno de estos seres estaba dentro de su habitación, parado al borde de su cama. No lo tocó, no hizo ruido, solamente lo miró, y cuando salió, fue por la puerta, pero sin abrirla. En este punto, David estaba totalmente convencido de que se estaba volviendo loco. Instaló cámaras, sensores, focos automáticos, pero los grises, como él los empezó a llamar, sabían evitar esta tecnología. Cada vez que creía captarlos, las cámaras fallaban o los archivos estaban corrompidos, pero lo más perturbador, decía, era que parecían disfrutar como hacerle el daño de no dejarse grabar. En los últimos mensajes, David escribió que estaba empezando a soñar con ellos, que en sus sueños estaban cada vez más cerca. Ya no lo observaban, ahora le hablaban, no con palabras, sino con imágenes mentales, imágenes de lugares que él no conocía, símbolos, luces, una habitación blanca que describe que lo llenaba de pánico, pero no había como una razón. Después de eso, David desapareció de los foros, no volvió a escribir más. Algunos usuarios intentaron rastrearlo, pero simplemente no hubo manera de ubicarlo. Su casa, por otro lado, según sus registros compartidos en línea, parecía haber quedado vacía. Los posteos, sin embargo, aún circulan todavía en internet. Pero tú y yo sabemos que miles de estos relatos están en internet y miles de historias circulan por los foros de avistamientos, criaturas y un montón de cosas. Pero fíjense que algo que alimenta todavía más estas historias son las edificaciones extrañas que se han encontrado en medio de los bosques. Y tal vez ustedes conocen una muy popular y que está muy relacionada con los portales. Estoy hablando de las escaleras
escaleras en medio del bosque. Y es que en Reddit circulan miles de relatos que hablan sobre este tipo de edificaciones extrañas encontradas en los bosques. Pero a ver, no solamente hablan de cómo ser un buen guardabosques o un buen buscador o un buen rescatista, hablan de muchas cosas. Básicamente lo que se dice es esto: si ves una escalera en medio del bosque, no te acerques, nunca subas, nunca preguntes. Solo informa su ubicación y sigue caminando. Esa fue la primera advertencia que escuchó un joven rescatista recién asignado a operaciones forestales en una región montañosa de Estados Unidos. Al principio creyó que era una broma, una especie de mito para asustar a los novatos, pero no tardaría en descubrir que esa advertencia sí que era real. Todo empezó durante una operación rutinaria de búsqueda. Una mujer de mediana edad se había desviado de su sendero y no había regresado en más de 24 horas. El equipo se desplegó al amanecer, divididos en cuadrantes. En la tercera hora de caminata, al adentrarse en la zona donde el musgo cubría casi por completo los árboles, este rescatista vio algo que no tenía sentido. Ahí, entre los árboles, completamente aislada, había una escalera blanca de madera, como si estuviera recién pintada. Estaba en una posición vertical perfecta, más o menos de unos 4 metros de altura y bien plantada en la tierra, eso sí. Pero lo más perturbador de esto fue que no había otras cosas alrededor, simplemente estaba la escalera. Dice que al observarla con más detalle sintió como algo extraño en el aire, como si el viento se hubiera detenido. El bosque normalmente pues está lleno de insectos, aves, hojas crujientes y tiene un montón de sonidos. Pero cuando se acercó a la escalera, describe como si el sonido simplemente se hubiera apagado. Y es ahí donde recordó la advertencia, pero tal vez ya era pues muy tarde. Esta advertencia era no acercarse. Entonces su radio hizo un extraño sonido, como una interferencia seguido de algo todavía peor. Una voz que imitaba a la suya, repitiendo una palabra sin sentido: vuelve, vuelve. Este joven retrocedió con el corazón casi fuera del pecho y apenas se alejó unos 20 pasos, el sonido volvió. Aves, viento, hojas, insectos, todo volvió a ser como antes. Pero al girar para ver la escalera una vez más, ¿qué creen que pasó? Pues ya no estaba. Este hecho no lo volvió a mencionar hasta que semanas después, en una charla informal con otro veterano del equipo, se atrevió a preguntar: oigan, ¿qué pasa si se suben las escaleras que están en el bosque? Dice que aquel veterano, que normalmente era muy sarcástico, bajó la mirada, no se rió, no contestó con burla, solamente le dijo: un tipo lo hizo una vez frente a todos, subió hasta el último escalón y cuando bajó ya no era él. Caminaba igual, hablaba igual, pero su esposa lo echó de su casa esa misma noche. Dijo que sus ojos ya no eran los mismos. Dijo que ya no parpadeaba. Desde entonces, varios reportes similares han sido registrados por rescatistas, cazadores y senderistas. Escaleras completamente fuera de lugar, donde nadie pudo haberlas puesto ni mucho menos haberlas construido. Algunas son de mármol, otras pueden ser de hierro oxidado, otras parecen sacadas como de una casa muy elegante, pero todas comparten un detalle: están intactas y están nuevas. Pero las escaleras ni las luces extrañas se comparan con los avistamientos de figuras humanoides que se han reportado a lo largo de los años. Hay un par de historias que se conectan entre sí, que muchos piensan que pudo haber sido como una especie de histeria colectiva o simplemente una alucinación. En la tranquila isla de Wright, Inglaterra, conocida por su serenidad y sus paisajes increíbles, un extraño incidente en el año 1973 sacudió la imaginación y dejó perplejos a quienes escucharon esta historia. Identificados como Faye Wilson, una niña de 7 años y otro niño anónimo de la misma edad, decidieron explorar un área cercana a Soundong, un pequeño pueblo costero. Mientras paseaban por un campo cercano a un campo de golf, escucharon un sonido que ellos describieron como un grito mecánico, similar a un sonido de una alarma o de una sirena. Intrigados, los niños siguieron este sonido hasta llegar a un arroyo. Cruzaron por un pequeño puente de madera hasta que vieron algo inusual: una figura humanoide emergiendo de la maleza. Este ser lo describieron más tarde como un
payaso, que caminaba como de forma torpe mientras sostenía un libro en la mano y un micrófono en la otra. El ser era una figura como si estuviera sacado de una pesadilla. Su rostro era blanco con marcas azules y rojas que simulaban como un maquillaje grotesco y feo. Sus ojos eran grandes y rectangulares, completamente inmóviles, como si estuvieran pintados o fueran parte de una máscara. Su cabello tenía mechones rojos y amarillos y pues ni siquiera estaba peinado, no vamos a decir que estaba peinado, estaba colocado de manera muy desordenada. También vestía un traje amarillo de color muy brillante, de una sola pieza, con un cuello azul y zapatos delgados de color rojo. Pero lo que más les llamó la atención no fue la vestimenta, fue cómo caminaba, de manera rígida, torpe, casi mecánica, pero cuando los vio, decidió detenerse. Les hizo señas con la mano, que no sé si eso es lo que más miedo me da de esta historia, para que los niños se acercaran. Sorprendentemente, su micrófono producía el mismo sonido mecánico que los niños ya habían escuchado antes. Pero a pesar del aspecto tan raro y tan inquietante de esa figura, Faye y su amigo decidieron seguirlo cuando se alejó lentamente hacia una cabaña ahí que se veía como medio improvisada en el bosque. Este payaso entró por una puerta pequeña y los niños lo siguieron por curiosidad. La cabaña era más extraña de lo que pudieran imaginar. Tenía como una estructura metálica, parecía una choza prefabricada. El interior estaba dividido como en dos niveles conectados por una escalera. Había muebles básicos y un ambiente estéril como si esto hubiera sido diseñado para humanos. Y este ser supuestamente se comunicó con los niños no a través de la voz, sino por medio de un sistema que distorsionaba sus palabras como si fueran en tono mecánico, pues como un robot básicamente. Sin embargo, estos niños decían que era amable y casi infantil. Les ofreció bebidas y se mostró curioso sobre ellos. Incluso realizó algunos gestos torpes que parecían como diseñados para divertir a los niños. El ser les explicó que no era humano, pero tampoco afirmó ser un extraterrestre. Les dio información muy ambigua sobre sí mismo, sobre su origen, mencionando que vivía en una cabaña y rara vez interactuaba con personas. Cuando los niños le preguntaron si era un hombre, respondió confuso, sugiriendo que era algo completamente diferente. Según Faye, mencionó que estaba observando a los humanos y que su apariencia era intencionalmente llamativa para no asustar. Sin embargo, para muchas personas que han analizado este caso, su aspecto resulta más perturbador que amigable. Después de aproximadamente media hora, los niños decidieron despedirse de este extraño payaso. Este les agradeció su visita y les indicó cómo regresar al pueblo. Los niños se alejaron, pero mientras lo hacían, notaron que este ser los observaba desde la distancia, inmóvil y silencioso, como si se estuvieran despidiendo de ellos. Al regresar a casa, Faye le contó a su padre, quien obviamente tomó este relato como una fantasía infantil, un juego o algo así que se había inventado. Pero fue tanta la insistencia de esta niña que le pidió que investigara a este ser. El padre pues revisó la zona, no encontró rastros de este ser, ni la cabaña, ni evidencia de absolutamente nada. Y el caso del payaso de Sundown salió a la luz cuando el padre de Faye informó el incidente a un investigador paranormal de nombre Norman Oliver. Y este investigador lo publicó en el año de 1978 en una revista muy importante de ufología. Y desde ese entonces el caso ha generado una variedad de teorías impresionantes. Algunos creen que este payaso pudo haber sido un alienígena disfrazado, posiblemente un explorador o un investigador que solamente estaba como tratando de interactuar con los humanos, pero no de una manera amenazante. Otra teoría sugiere que el payaso Sundown también puede ser otro ser de una dimensión desconocida, con una apariencia y un comportamiento que no encajan en las normas humanas o lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Por otro lado, algunos estudiosos del folclore consideran que el payaso de Sundown es más o menos como una manifestación moderna de una figura mitológica, como si se tratara de un duende o un hada adaptado a tiempos contemporáneos.
Y la última teoría de esto es que pues simplemente fue un juego infantil, porque hay muchas personas escépticas que muy seguramente en este punto del video van a estar de ¿qué estás hablando? Estas personas que no creen en muchas cosas sugieren que este encuentro fue una mezcla de imaginación infantil y una broma muy bien elaborada, aunque la descripción de este ser y la estructura de la cabaña hacen un poquito difícil de explicar esta teoría. Como les decía, este tipo de relatos no queda en un extraño payaso. También existen otras anomalías como el avistamiento del monstruo de Flatwoods, que este avistamiento ocurrió el 12 de septiembre del año de 1952 en una pequeña localidad de nombre Flatwoods, en el condado de Braxton, en Virginia Occidental, en Estados Unidos. En este canal hay un video sobre ese caso, pero para quienes no lo conozcan, básicamente ese día varios testigos entre niños y adultos afirmaron haber visto una extraña criatura humanoide con ojos brillantes, garras, una cabeza con una extraña forma y una falda metálica flotante. Todo este contexto tras la caída de un objeto luminoso en esa zona. Todo este contexto después de que un objeto luminoso cayó en esa zona. Aquí les voy a dejar unas fotos para que vean de qué estoy hablando. Es muy curioso este caso y es muy famoso también. Pero otro caso bastante extraño habla de estos encuentros con seres que parecieran robots, y me estoy refiriendo al Cisco Grove. Pero para esta historia nos tenemos que ir hasta septiembre del año 1964, cuando Donald Trump, de 26 años, era un empleado de una compañía aeroespacial, y este sujeto era muy apasionado por la arquería. Decidió ir de cacería con dos amigos al Bosque Nacional de Tahoe, cerca de Cisco Grove en California, Estados Unidos. Al caer la noche, Donald se separó de sus compañeros y no pudo encontrarlos, por lo que decidió subir a un árbol para pasar la noche de forma segura y esperar al amanecer. Lo que no sabía es que esa noche no iba a dormir nada. Desde su posición en el árbol, Donald se dio cuenta que había una luz brillante en el cielo que se movía de forma errática. Esa luz pronto descendió y de ella emergieron unas figuras humanoides. Primero uno, luego el otro. Se movían como de forma torpe, como si fueran completamente orgánicos. Uno de ellos parecía como humano, pero llevaba un traje como plateado y caminaba de manera rígida. Lo más aterrador fue cuando aparecieron dos figuras claramente robóticas, altas, metálicas, sin rostro visible, con movimientos lentos pero precisos. Estos seres parecían estar buscando a Donald. Miraban hacia arriba, rodeaban el árbol, intentaron hacer que se bajara. Uno de estos robots liberó una especie de gas o humo blanco que comenzó a elevarse y le provocó náuseas y confusión a Donald. Evidentemente la reacción de este chico iba a ser usar lo que tenía a la mano, su arco y flechas, y hasta encendió fuego con unas cerillas para intentar alejarlos. En uno de los intentos logró disparar una flecha directamente hacia una de estas criaturas o robots, pero al hacer esta acción ni siquiera le hizo un daño, no pasó absolutamente nada. La noche se volvió una pesadilla para Donald. Permaneció por más de 10 horas en ese árbol sin comer, exhausto, con los brazos entumidos, sin agua, sin nada. Cada vez que los seres se acercaban a él, él se defendía con fuego, con ruido, con lo que tenía a la mano. Al amanecer, los seres simplemente desaparecieron, junto con la luz brillante que los había traído. Y la conclusión de esta historia es que Donald fue encontrado por sus amigos en un estado de shock. Le llevó semanas poderse recuperar. Al principio no quería decir nada de lo que había pasado porque tenía miedo que lo fueran a ridiculizar, pero eventualmente lo confesó todo ante investigadores de la organización NICAP, que es básicamente el Comité Nacional de Investigaciones de Fenómenos Aéreos. Y este caso fue investigado por James Harder, un ufólogo y un científico, quien concluyó que era 100% coherente, constante y que no presentaba señales de que se hubiera inventado. Además, la descripción de los robots y el gas paralizante no tenía como precedentes en una literatura de ciencia ficción, o sea, no lo pudo haber tomado de una literatura de una película o algo así, por lo que lo catalogaron como verdadero. Y fíjense que este relato va muy de la mano con el caso del monstruo de Flatwoods. En aquel entonces, cuando ocurrió el avistamiento del ser
De la falda metálica también se dice que desprendía un gas, pero este gas era de color verde, no blanco. Hay algunas similitudes que yo creo que está muy interesante explorar en un futuro, a lo mejor en críptidos o algo por el estilo. Fíjense que hace algún tiempo en mis investigaciones para algunos videos encontré en línea unos informes de policía muy interesantes que me gustaría mucho platicárselos el día de hoy. Pero bueno, todo esto ocurre en Alaska. Y Alaska, tú y yo sabemos que es todo un misterio que ya nos dará para un video completo. Sí, es muy interesante, hay muchas cosas que explorar por ahí, entonces yo creo que si quieres un video de Alaska, yo digo que me dejes un comentario. Volviendo al tema, esta historia me impactó un montón porque no es la primera vez que escuchaba algo así. Alaska es un lugar sumamente bonito y perfecto para caminar al aire libre. Aquí voy a dejar unas fotos para que entremos en el contexto, especialmente la localidad de Nome, que está rodeada con bosques espesos y lo hace muy perfecto para este tipo de pasatiempos. Según este informe, una pareja que estaba conformada por Joseph y Amanda reportaron un incidente bastante extraño durante sus vacaciones. Esta pareja decidió hospedarse en Nome para realizar una caminata tranquila por el bosque en compañía de su perrito, quien era muy tranquilo. Este dato es muy importante para después. El día estaba muy agradable. Hacía un poco de frío, pero también había algunos rayitos de sol que ayudaban. Todo iba muy normal hasta que de repente el perrito empezó a detenerse, a jalarse con la correa y mirar fijamente hacia un arbusto. La pareja se quedó un poco inquieta porque no era común que su mascota hiciera ese tipo de cosas, pero este perrito simplemente no dejaba de ladrar, por lo que Joseph decidió ir a ver qué estaba pasando detrás de esos arbustos. Quizás se trataba de un animal herido o una persona que necesitaba ayuda. Pensó de todo, menos lo que en realidad se ocultaba. Caminó entre los matorrales junto a su perro, quitando las ramas de su paso, cuando de repente entre la maleza vio algo extraño, algo de color verde, pero al mismo tiempo grisáceo. Eso que estaba viendo comenzó a tomar forma. Era un ser que lentamente empezó a incorporarse. Joseph no quiso averiguar nada más y salió corriendo junto con su perro entre los matorrales para alejarse lo más posible de ese lugar. Cuando finalmente logró salir de la maleza, algo estaba muy diferente. Ya no era un día soleado, más bien era de noche, y Amanda corrió hacia él para abrazarlo. Joseph no entendía nada. Amanda simplemente le dijo: ¿en dónde estuviste todo este tiempo? El chico, muy desconcertado, le dijo: ¿todo este tiempo? ¿De qué estás hablando? Si solamente me fui un par de minutos. No me vas a creer lo que encontré detrás del arbusto. Amanda le respondió: no, estuve buscándote por horas e incluso fui por ayuda con la policía. Después de que Joseph volvió y todo esto concluyó, se hizo este reporte a la policía. Pero hasta el día de hoy no saben exactamente qué fue lo que pasó ni qué fue lo que vieron. La hipótesis de que los bosques pueden ser portales dimensionales cada vez parece más acertada. Y es que este siguiente relato está relacionado con una cueva. Si ya viste el video anterior, sabes que también hay muchas culturas alrededor del mundo que tienen la creencia de que las cuevas pueden ser portales para este tipo de criaturas. Todo comenzó durante una operación de búsqueda en una zona montañosa, alejada de las rutas conocidas. Una pareja desapareció mientras exploraba formaciones rocosas y cavernas locales. Era algo común que senderistas se perdieran o se quedaran atrapados en grietas, así que este equipo partió muy temprano. Lo primero que notaron fue el comportamiento de los perros. Pronto se encontraron con una grieta que descendía como a un sistema de cavernas. Los perros se negaron rotundamente a continuar y se retrocedían y se jalaban de la correa, simplemente no querían ingresar a ese lugar. Y esto obviamente no era normal porque eran perritos que se dedicaban a rescate. La entrada de esta caverna era muy estrecha, pero descendía hacia una cámara más amplia. En cuanto el equipo logró entrar, un olor tan asqueroso y putrefacto los recibió. Estaban tan asqueados de ese olor que fueron caminando y lo que vieron en la primera cámara fue simplemente asqueroso e inquietante. Eran un montón de huesos dispuestos como en patrones erráticos, como si fuera algo de brujería.
Algunos huesos claramente eran de animales salvajes, pero otros eran de humanos. Había collares, mochilas, ropa rasgada, un montón de cosas, como si hubiera ocurrido una serie de desvivimientos ahí mismo en esta caverna. Pero lo que le heló la sangre al equipo fueron las marcas en las paredes. Había surcos profundos y largos como si uñas gigantescas hubieran rascado la piedra, pero no de abajo hacia arriba, sino más bien como de arriba del techo hacia abajo, como si algo se deslizara por ahí. Uno de los rescatistas, al que en los foros lo conocían como Matt, decidió avanzar un poco más con un compañero. Se metieron por uno de los túneles hasta que el compañero comenzó a temblar y dijo: «¿Lo viste? Está en el techo, está al revés». Matt apuntó con su linterna hacia el fondo de la caverna y ahí había una figura humanoide completamente pálida, como si estuviera desollada. Estaba adherida al techo, pegada en la piedra, caminando con las extremidades dobladas hacia atrás, como si sus rodillas y sus codos se flexionaran en diferentes direcciones. Su cabeza colgaba mirando hacia abajo y con la boca completamente abierta, sin ojos. El cuerpo se movía como lento, como si tratara de imitar el movimiento humano, pero de una manera muy extraña. Cuando la luz lo tocó, esta criatura simplemente desapareció en el fondo de la caverna. Finalmente, el equipo evacuó inmediatamente y este caso fue reportado y archivado como encuentro con riesgo biológico no identificado. A lo largo del tiempo, los bosques han sido mucho más que simples escenarios naturales. Para muchas culturas han representado espacios sagrados, hogares de criaturas desconocidas y puntos de conexión entre otros mundos. Y aunque la ciencia ha intentado explicar lo que ocurre en estos entornos, aún parece que los relatos escapan de toda nuestra lógica. Desde las figuras como el Lechi en los mitos eslavos hasta los portales invisibles de los antiguos celtas, pasando por las desapariciones modernas, las luces, los sonidos extraños, hay un patrón que se repite mucho aquí, y es que el bosque guarda cosas que simplemente no estamos preparados para entender todavía. Y no se trata de negar lo real, sino más bien de aceptar que hay mucho que no conocemos, porque entre los árboles no solamente se esconden animales ni rutas perdidas, también hay historias que han sobrevivido por generaciones. Algunas nacen del miedo, otras de la intuición o tal vez de encuentros reales que aún no podemos explicar del todo. Lo que sí es que todas las historias de bosque siempre son muy fascinantes y al final estos lugares siguen siendo uno de los pocos donde la naturaleza y lo desconocido pues conviven en un equilibrio. Y aunque no siempre tengamos las respuestas de todo y haya personas que creen saber la respuesta de todo, este tipo de situaciones nos deja con una sensación como de duda o esa sospecha leve de que no estamos tan solos como nosotros creemos. Pero si te gustó este video, no olvides suscribirte a este canal y dejarme tu likecito para llegar a más personas. Como siempre te voy a dejar mis redes sociales por si me quieres ir a seguir por allá. Y ahora sí, recuerda que todos los episodios de la nueva temporada los vas a poder encontrar en Spotify y así va a ser por el final de los tiempos. Acuérdense que estos temas hay que verlos con mente abierta, esto no es una verdad absoluta, no empiecen con sus cosas, estos son relatos de la gente, son creencias de las antiguas culturas y es muy interesante saber un poquito más sobre todo lo que se creía en el mundo en otros años. Pero ahora sí, nos vemos en el próximo video.